Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al tutorial número 59 del curso de jQuery. En este tutorial seguimos avanzando en nuestro proyecto y ahora nos toca utilizar el método Ajax, el cual nos va a permitir enviar y recibir información desde nuestra aplicación hacia el servidor. Así que bueno, ya teníamos nuestras ventanas de diálogo, habíamos comentado en esta parte donde dice crear usuario, por ejemplo, un comentario Ajax. Dentro de esta función anónima es donde vamos a utilizar Ajax. Así que lo primero que vamos a hacer, por ejemplo, va a ser registrar usuarios. Así que vamos a darle un Enter y crear un espacio y vamos a llamar al método Ajax. Abrimos y cerramos llaves, vamos a dar un Enter y vamos a configurar también sus opciones. Vamos a colocar URL, dos puntos, entre comillas simples, a qué archivo o a qué dirección URL va a ir la petición de Ajax. En este caso, como lo estoy haciendo en forma local, dentro de este mismo directorio, voy a colocar el nombre del archivo. En este caso será agregar.php. Ese será el archivo que más adelante vamos a tener que crear para poder registrar los datos del usuario en la base de datos. Damos en coma, type, qué tipo de petición será la que se va a hacer. En este caso siempre recomiendo utilizar post, coma, data, la información que vamos a enviar al servidor. En este caso vamos a crear antes de Ajax, vamos a crear una variable datos, la cual va a ser igual a la selección del elemento cuyo ID sea formulario, que es nuestro primer formulario que nos permite ingresar los datos del usuario. Así que volvemos al código y vamos a utilizar el método serialize, que nos permite recuperar o convertir todos los campos, los atributos name de los campos de texto en un formato array listo para ser enviado al servidor. También lo podrían hacer de forma manual utilizando un ID para cada campo y recuperando uno por uno y enviando en formato array al servidor, pero utilizando esta función de serialize nos ahorramos todo ese trabajo en una sola línea de código. Y acá en data colocamos la variable datos, que ya contiene todos los datos del formulario y por lo tanto también los datos del usuario. Lo siguiente que vamos a hacer será utilizar la función done de Ajax, el cual se ejecuta cuando la petición ha sido completado o ha sido satisfactoria. Y acá vamos a crear una función anónima obligatoriamente, una función anónima que no tendrá ninguna variable. Vamos a abrir y cerrar llaves y vamos a cerrar con punto y coma. Dentro de esta función done, lo que vamos a hacer es que cuando insertemos o agreguemos un nuevo usuario, que la página donde estamos actualmente se recargue automáticamente. Al recargarse automáticamente la página, PHP se va a ejecutar una vez más y va a listar todos los usuarios que tengamos en la tabla. Entonces, para esto vamos a utilizar lo que es una función propia de JavaScript. Utilizamos window y dentro de esta función le vamos a pasar el nombre de la URL a donde se va a dirigir una vez que haya registrado. En este caso vamos a recargar la página, entonces vamos a dirigir al mismo archivo que se llamaba proyecto crud.php. Con esto ya lo tenemos ya listo la parte de Ajax. Con esto ya tenemos la parte de Ajax, pero ahora nos falta hacer la parte de PHP. Así que tenemos que crear este archivo sí o sí. Vamos a ir nuevamente a nuestro directorio, damos en New File, guardamos como agregar.php. Y aquí también abrimos las etiquetas de PHP y cerramos las etiquetas de PHP. Dentro de este archivo vamos a incluir primeramente nuestra conexión
con include conexión.php. Vamos a asignar también una variable con de conexión, que va a ser igual a la función devuelta por la conexión, que es dbConnect. Y lo siguiente que vamos a hacer será recuperar todos los valores que se está enviando desde nuestra interfaz hacia este archivo a través de Ajax. Para esto vamos a crear unas variables, usuario por ejemplo, que va a ser igual a la función post usuario, y lo mismo vamos a hacer para todos los campos que nosotros estamos enviando. De la siguiente manera, tenemos usuario, nombre, apellido, teléfono, email y password. El password es un valor de datos que siempre debe ir encriptada, esto por razones de seguridad. Entonces vamos a utilizar un método de encriptación bastante sencillo que nos ofrece PHP. En este caso vamos a crear la misma variable password, que va a ser igual a md5, y a md5 le vamos a pasar password. Entonces la contraseña del usuario se va a encriptar con md5 y se va a almacenar en la base de datos. Esto es importante más que todo en el área de seguridad y de confidencialidad de datos del usuario. Una vez recuperado, vamos a realizar una consulta. Vamos a hacer un query. Vamos a poner una variable Q, vamos a utilizar código SQL, insert, into, el nombre de nuestra tabla, que era usuarios, y los campos que vamos a insertar. En este caso tenemos el campo usuario, nombre, luego viene values, los valores que va a contener cada campo. Y acá utilizamos comillas simples, el nombre de la variable, usuario, coma, comillas simples. Lo tenemos que hacer en el orden que colocamos dentro de este paréntesis. Y finalmente password. Con esto ya tenemos la consulta hecha. Lo siguiente que vamos a hacer será llamar a nuestra variable con y acceder al método query. Y en query le pasamos nuestra consulta, que era la variable Q. Y vamos a colocar un simple echo que nos va a decir que está todo ok. Esto es opcional, no es necesario colocarlo, pero lo vamos a hacer para ver si estamos teniendo respuesta del lado del servidor. Una vez hecho ya nuestro archivo PHP, ya podemos probar nuestra primera ventana de agregar usuarios. Así que vamos a guardar todo, vamos a volver a nuestra interfaz, vamos a actualizar y vamos a presionar en agregar. Y vamos a añadir un usuario de ejemplo. En usuario vamos a añadir por ejemplo Carlos 2, nombre Carlos, apellido Martínez, un teléfono cualquiera, un correo electrónico también cualquiera, y en password vamos a poner un password cualquiera. Ahora si damos en el botón crear usuario, se va a ejecutar esta función anónima y a su vez se va a ejecutar este método Ajax, el cual recuperará primeramente todos los datos del formulario y los va a enviar a la URL agregar.php, y una vez enviado y recibido el OK, va a recargarse la página. Bueno, acá se nos olvidó un punto y coma. Ahora sí, doy en crear usuario, ya se ha creado el usuario. Si podemos ver acá en el registro, tenemos Carlos 2, Carlos Martínez, el teléfono y sus opciones. Entonces ya está funcionando lo que es el agregar usuarios. Lo mismo vamos a hacer en editar usuario. Esto lo vamos a hacer en el siguiente tutorial, así que por ahora quedamos acá. Nos vemos en el siguiente tutorial.